¿Qué derechos amparan a los usuarios del aeropuerto que han vivido este día caótico o estos días caóticos de inicio de funcionamientos, a los que les cancelaron los vuelos? ¿Qué les corresponde reclamar? ¿Qué leyes los asisten? ¿Qué hacer respecto al aerodirecto? Porque, digamos, la promesa del operador era que les ponían al servicio de los usuarios para llegar directamente al aeropuerto y no ocurre así. Se puede ir en Decopi en ese caso a presentar reclamos. Crisólogo Cáceres nos acompaña esta tarde, él es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. ¿Cómo estás, Crisólogo? Bienvenido, buenas tardes. Un gusto, Pamela. Si la oferta que se hizo en relación a este sistema de transporte ofrecía un transporte exclusivo hacia el aeropuerto para personas que querían o tenían que viajar, así lo entendimos y la oferta todo, ¿no? fue publicada, entonces, según las normas sobre publicidad, se tiene que cumplir lo que se ofrece. Consecuentemente, habría responsabilidad de quien realizó esta oferta y no la está cumpliendo, porque es un principio muy conocido del derecho que es el efecto vinculante de la publicidad. Quien ofrece algo a través de medios publicitarios tiene que cumplirlo, es su obligación, aunque no esté puesto en ningún contrato. Basta que esté puesto en conocimiento de la población a través de los medios masivos de comunicación. Ahora, el tema de la accesibilidad. Hablemos de la accesibilidad para llegar al aeropuerto, que bueno, ya se ha escrito mucho y se han mostrado una cantidad de imágenes. La accesibilidad no es la mejor. Es decir, hacer esta curva a través de Morales Duárez tortuosamente y generar retrasos para poder acceder al aeropuerto es un grave problema. El otro tema es dentro del aeropuerto la accesibilidad es la adecuada. Yo ya he ido varias veces al aeropuerto y he hecho notar de que, por ejemplo, existe una explanada donde te deja el vehículo para que tú puedas ingresar al terminal propiamente dicho, y esa explanada tiene un poco más de 200 metros. Entonces, para una persona común y corriente puede no significar problema caminar 200 metros, pero para un adulto mayor, para una persona con discapacidad, para una madre gestante, caminar 200 y pico metros puede significar un reto. Luego, el otro tema que se ha visto es el tema, hablando también de que puedas acceder adecuadamente a los servicios, es el tema de la señalética, ¿no? Aparentemente han habido problemas que han hecho que los pasajeros vayan a la salida de acá cuando tenían que ir a la salida de allá. Entonces, todo eso implica que el consumidor se vea perjudicado y no reciba un servicio idóneo. El tema de los taxis y demás vehículos. Ahí hay varias cosas que mirar. Primero están los taxis que operan en el aeropuerto y que tienen sus counters, sus mostradores. Correcto. Cuando tú sales, entonces tú puedes contratar con estas unidades que tú sabes que tienen un precio alto, siempre lo han tenido. Habría que ver si en la actualidad los precios no solo han subido, sino que se han puesto de acuerdo. Si hay indicios de que se han puesto de acuerdo para poder fijar precios altos, estaríamos en presencia de un caso de concertación de precios. La concertación de precios es ilegal y en consecuencia el Indecopi puede iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes e imponer las multas que correspondan. En el caso de los otros taxis que pueden llegar al aeropuerto, es claro a estas alturas que el consumidor puede optar por cualquier medio de transporte. Tú ya lo dijiste, puede ir en el auto particular, puede ir en el taxi por aplicativo o puede ir en el taxi común y corriente. No habría ninguna restricción para que el consumidor pueda ingresar. Porque recordemos que la única forma que tiene el consumidor de ingresar en este momento al aeropuerto es en vehículo. En vehículo. Antes teníamos las dos opciones posibles, ingresar con tu vehículo o incluso ir caminando. Tomabas una combi, una cúster, un ómnibus, te bajabas en la avenida Fawcett y te podías ir caminando. Esa opción ya no la tiene más el consumidor y solamente puede ir en vehículo. Entonces, lo que llama la atención es que esa accesibilidad utilizando vehículos ahora se haya vuelto tan, pero tan costosa. Repito, si hay casos de concertación de precios, sea entre los taxis que están estacionados en el aeropuerto, que operan en el aeropuerto, o si hay concertación de precios en los aplicativos, porque podría darse el caso, y ya varios consumidores lo han señalado, de que repentinamente cuando tú pedías tu taxi por aplicativo, te cobraban, pues no sé, una tarifa de 40 soles, por decirte, y de repente la tarifa ha subido a 80 soles, ¿no? En la mañana hacíamos un ejercicio con otro canal y estábamos en Miraflores, cerca de acá del canal, y el taxi te cobraba para ir de acá, de Miraflores al aeropuerto, te cobraba más de 80 soles. Se acercaron más al aeropuerto y pidieron desde San Miguel, que ya no está tan lejos, San Miguel ya no está, y te cobraban más de 60 soles. O sea, la diferencia no era tanta. Entonces eso sí llama la atención. ¿Cómo? Entiendo que desde Miraflores hacer el trayecto hasta allá tiene una distancia, un kilometraje, pero si estás haciendo la misma operación desde San Miguel, que tiene menos recorrido, ¿por qué te pueden cobrar una diferencia tan pequeña, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría aquí a los consumidores sería lo siguiente. Teniendo en cuenta esto, lo que tienen que hacer es bajarse la mayor cantidad de aplicativos posibles, la mayor cantidad de aplicativos para comparar precios. O sea, si usted era cliente acérrimo de un aplicativo determinado,
pero ahora si ve, caramba, me va a cobrar esto, no. A ver, veo otro y elegir el que le sea más barato para fomentar la competencia. Entonces, hasta este punto, Indecopi tendría que entrar en primer lugar a ver el tema de la publicidad que hizo Lima Airport Partners respecto al Aeroexpreso. Entendimos todos que era exclusivo para llevar pasajeros directamente al aeropuerto y eso no ha ocurrido según el testimonio de los usuarios. Ahí tiene que entrar Indecopi. Ahí hay un tema. Y el otro tema es investigar si es que los taxis, las compañías de taxi que operan dentro del aeropuerto han concertado precios. Así es. Ahí tienes dos temas y en los cuales el Indecopi, a través de diversas comisiones, es el órgano competente. De acuerdo. Entonces, si hay casos en los cuales la publicidad te decía una cosa y no se ha cumplido, ese es un tema que tiene que ser, que puede ser sancionado hasta con 600 unidades impositivas tributarias, o sea, no es poco, no es poco, ¿no? Y en el otro caso, si hay concertación de precios, la sanción sube incluso porque es una violación mayor. Recordemos que la concertación de precios, y en el Perú han habido un montón de casos referidos a ese tema, la concertación en el precio de los huevos, el oxígeno medicinal, las camas UCI, en fin, hay tantos ejemplos de concertación de precios, el papel, en los cuales el Indecopi ha... ¿Y que han sido sancionados? Sí, han habido sanciones. Ya hay toda una jurisprudencia en el Indecopi que sanciona toda esta clase de situaciones. O sea, ya hay experiencia. ¿Las sanciones en Indecopi son apelables? Sí, claro. Toda sanción impuesta por un órgano administrativo como el Indecopi es apelable, sube a la segunda instancia e incluso cuando se agota la segunda instancia se puede llevar el caso al Poder Judicial en un proceso que se llama contencioso administrativo. O sea, hay la posibilidad de, y eso nos pasa mucho en ASPE, cuando ganamos los casos en el Indecopi, normalmente las empresas nos llevan a litigar varios añitos al Poder Judicial, con lo cual el resarcimiento que merecen los consumidores se retrasa más, pero son gajes del oficio, ¿no? Hablando de resarcimientos, muchos vuelos cancelados el primer día, el 1 de junio, hasta 25 por el tema del combustible. ¿Qué derechos asisten a los pasajeros? Esa es la pregunta más recurrente, Pamela. La pregunta más recurrente es, oye, no pude viajar a tiempo porque perdí el vuelo o lo que fuera. ¿Quién es responsable? Ahí la respuesta es, si el retraso se produjo por culpa de la aerolínea es la responsable. Si el retraso se produjo por causas que no son imputables a la aerolínea, entonces ahí tienes... En este caso, el combustible depende de la aerolínea propiamente, no, depende de la infraestructura. O sea, acá se podría pensar en una responsabilidad del AP, que es la empresa concesionaria de la infraestructura, ¿no? Yo he escuchado declaraciones del señor Salmón, el gerente general, que manifiesta que están corrigiendo rápidamente todos estos temas. Si es así, saludo sus declaraciones, pero eso no quita que, siendo proactivos, yo aconsejaría eso al AP, sin necesidad de esperar que se inicie ningún tipo de procedimiento administrativo sancionador, ellos de motu propio busquen compensar a los usuarios, porque si ha sido por un mal diseño del sistema de entrega de combustible, entonces los consumidores se han visto perjudicados por algo que no es atribuible a la aerolínea, pero sí es atribuible a la empresa. Entonces, yo les aconsejaría, y ellos pueden acceder fácilmente a la lista de consumidores perjudicados, que tampoco estamos hablando que son cientos de miles, ¿no? O sea, son un grupo de personas fácilmente identificables que hagan lo propio. Y al Indecopi le diría de que está bien que esté dando mensajes de orientación a los consumidores sobre lo que tienen que hacer, pero creo que con todos los reclamos que ha recibido de los consumidores afectados en estos días, cuenta con una base de datos muy interesante el Indecopi para poder determinar si inicia o no inicia una investigación preliminar que permita ver quiénes son los responsables y, de ser el caso, imponer las sanciones que corresponden. A ver, yo tengo un ejemplo que me pasó el año pasado, a fin de año. Un vuelo internacional, primero se retrasó por el tema de la recarga de combustible que demoró, pero el piloto dijo, pero no se preocupen que es 15 minutos más, vamos a salir a tiempo. Pero luego se presentó una emergencia médica dentro de la aeronave y hubo que regresar al gate para bajar a esa pasajera y a su madre. Entonces, quienes teníamos conexión en el país de destino, la perdimos. Entonces, a todos los que teníamos conexión, la aerolínea nos pagó transporte, hotel, alimentación esa noche y inmediatamente nos reprogramaron vuelos al día siguiente. Ahí es, ¿dónde califica el retraso para la aerolínea? En el caso que tú refieres, la decisión de retrasar el vuelo fue responsabilidad exclusiva de la aerolínea. Claro, los motivos fueron muy atendibles, fueron muy correctos a atender una emergencia de salud, como no, y la aerolínea actuó adecuadamente.
Correcto. En el caso, no sé a dónde viajabas en aquella oportunidad, pero en el caso de los países andinos, Sí. nosotros tenemos una decisión que es la decisión 619, la decisión andina, Bien. que establece los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo de la subregión andina. Ajá. Y establece que los pasajeros tienen varios derechos. El primer derecho es el derecho a la información, es decir, si se va a producir un retraso en el vuelo o una cancelación del vuelo, el consumidor tiene que ser informado con no menos de 4 horas de anticipación. Ya. Imagínate, acá, bueno, con que te informen por lo menos 2 horas antes ya estaría feliz, pero acá no te informan nada. Y eso es lo que se ha notado en este aeropuerto cuando los consumidores estaban agolpados ahí, codeándose unos con otros y nadie les decía nada, porque ese es el mismo problema que había en el aeropuerto anterior. Cuando hay una situación de este tipo, nadie te dice nada. Y entonces, así la responsabilidad sea de LAP o de Corpac o de Migraciones, todos se van al counter de las aerolíneas porque son los que dan la cara al consumidor. Correcto. Entonces le reclaman a la aerolínea y no necesariamente la aerolínea es la villana en esta historia, ¿no? Entonces, lo que se debería montar en este aeropuerto es un sistema que permita brindar oportunamente información a los consumidores acerca de las programaciones, reprogramaciones, postergaciones o lo que fuere. El otro derecho es el derecho a la compensación, según esta resolución andina. El consumidor tiene derecho a ser compensado, pues. Es decir, si el vuelo te ha ocasionado un perjuicio, por ejemplo, tú perdiste Conexión. conexión, ¿no? De repente a ti llegar ese día tarde no te afectaba tanto, pero hay gente que iba por un tema fundamental, Claro. ¿no? De trabajo, de salud. O sea, social. adicionalmente a cubrirlos el pernocte y la alimentación, el transporte. Eso también está en la decisión. O sea, Sí. lo que te dice es que si el retraso es de hasta 2 horas, tienes derecho a que te den un refrigerio y una llamada telefónica gratuita. Si es hasta 4 horas, tienes derecho a que te den una comida, dependiendo de la hora, un desayuno, almuerzo o cena. Si es ya 6 horas o más, tienes derecho a un alojamiento, comida, transporte desde el aeropuerto y de regreso al aeropuerto. Todos son derechos legales. Lo que pasa es que los consumidores no estamos suficientemente familiarizados con los derechos que nos asisten en este caso, ¿no? Ahora, en este caso puntual, para cerrar, los pasajeros que perdieron sus conexiones no tienen cómo arreglar, o sea, no es responsabilidad de la aerolínea, ¿quién los compensaría? Esa pregunta es le muy corresponde? pertinente, ¿no? Porque claro, la aerolínea bien podría excusarse y decir, eso no es por mi culpa, o sea, claro. es porque el sistema de administración de combustible que depende de la empresa LAP no fue el adecuado. Pero allí yo creo que sería una situación en la cual conversen LAP y las aerolíneas para ver la manera de solucionar esto. O sea, cuando hay voluntad, todo se puede hacer. Yo soy consciente, y quizás ustedes no lo sepan, que el aeropuerto es un entorno en el cual coexisten diversas entidades que no necesariamente se llevan bien entre sí, te cuento. ¿Ya? Entonces tienes a LAP que administra la infraestructura, tienes a Corpac que administra la operación aeronáutica, tienes a Migraciones, tienes las bodegas que almacenan los equipajes, tienes los pequeños negocios que están montados allí. En fin, tienes una gran cantidad de entidades y no necesariamente coordinan todas ellas entre sí y no necesariamente coordinan, repito, todas ellas no se llevan tan armoniosamente, bien armoniosamente. Pero cuando se presentan situaciones como estas, se deberían de poner cualquier rencilla o cualquier falta de comunicación. O sea, poner por encima al pasajero. Y claro. Entonces, la sugerencia es Lima Airport Partners y las aerolíneas ponerse de acuerdo para compensar a los pasajeros que perdieron sus conexiones. Últimamente lo único que estamos escuchando en relación al aeropuerto, Pamela, son noticias negativas, sí, ¿no? El tema de la semana pasada que levantó tanto polvo, el tema del doble TUA, el TUA la tasa. por estar parado en el aeropuerto en tránsito hacia otro destino, que va a empezarse a cobrar a partir del mes de septiembre porque las aerolíneas han pedido un plazo y se ha suspendido el cobro de ese TUA hasta septiembre, pero vamos a tener que pagarlos por el tema del transporte nacional $7 y si es internacional $11. Claro. Hemos enviado, te informo, una comunicación al ministro de Transportes el día de hoy, en la cual estamos pidiendo que deje sin efecto ese cobro que se estableció mediante una adenda, la adenda número 6 al contrato de concesión. El contrato de concesión no tenía este concepto, pero fue añadido con una adenda del 2013, hace 12 años. Pero nadie se dio cuenta porque estaba esperándose que se termine el nuevo aeropuerto. O sea, la adenda remitía que esté terminado el nuevo aeropuerto para empezar a efectuar este cobro. Y bueno, pasaron los años, ahí nos olvidamos todos,
Pero llegó el día D, ya tenemos el aeropuerto operativo y entonces ya existe la posibilidad de efectuar el cobro. La posición de Aspec, y se la hemos hecho conocer al ministro formalmente, aunque ya lo hemos hecho a través de los medios de comunicación, es que este cobro se ha dejado sin efecto, que se renegocie el contrato y que se busquen otros caminos si es que hay que compensar algún tipo de inversión que haya hecho la empresa, pero no se pueden poner esas cargas sobre nosotros los consumidores. De acuerdo. Gracias, Crisólogo, por estar con nosotros esta tarde. Tenemos que hacer una pausa y regresamos aquí en Contacto.